Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Sin duda alguna existen misterios sin explicación, interrogantes sin respuesta aparente más allá de la lógica, cosas de grado paranormal que suceden en lugares desolados y con historia. Mucho se rumoraba años atrás sobre el canto de una supuesta sirena en la laguna de Zumpango. En el año 1995, 3 estudiantes que cursaban el 5º semestre de preparatoria, Luis Santoyo Santos, Daniela Gutiérrez López y Juan Enrique Jesús González, originarios de Santa María Caliacac, Santo Tomás y Santa Cruz del municipio de Teoloyucán respectivamente, ellos tomaron la misión de documentar sucesos de dicho fenómeno muy comentado en la comunidad. Estos chicos eran conocidos entre sus amigos y familiares por ser intrépidos y aventureros. Esa noche desmentirían o comprobarían las historias que narraban los pescadores acerca de un canto hermoso y a la vez macabro, que se escuchaba por las madrugadas en la laguna décadas atrás. Si bien muchas de las historias son contadas por pescadores y personas que viven en los alrededores cercanos, también existían historias de hombres que, bajo el abuso del alcohol y otras sustancias, declaraban, y eso le daba un toque de incredulidad a los relatos, aunque no se podían dejar fuera el hecho de las constantes desapariciones de personas en esa zona. El 12 de noviembre de 1995, los jóvenes se adentraron en la laguna de Zumpango, llegaron en un Volkswagen de uno de ellos y tenían el equipo necesario. Luces, 2 cámaras de video, 2 cámaras fotográficas y 3 grabadores de audio. Habían rentado una lancha para así poder grabar más allá de la orilla y poder llegar a la pequeña isla que hay en ella. Lamentablemente nunca se les volvió a ver. Pasaron los días y los chicos no regresaban a casa. Se sabía que estarían en la laguna desde el viernes por la noche. Se avisó a las autoridades, quienes, acompañadas por los familiares de los chicos, fueron a la zona a encontrar el principio de la desgracia. En la orilla de la laguna se pudo localizar el bocho de la familia Santoyo, abandonado y con la batería completamente vacía, lo que les dio a entender que no apagaron el coche durante todo el fin de semana. Se encontraron las llaves aún pegadas en el auto y barras de chocolate sin terminar. La escena era perturbadora y desgarradora para los familiares de los desaparecidos, quienes esperaban aún encontrar vivos a sus hijos. En la isla de la laguna se pudo encontrar más pertenencias de los chicos y una cámara de video Sony sin batería, la cual fue reconocida por los padres de Daniela. En la lancha supuestamente rentada se encontró una cámara Kodak de rollo que pertenecía a Juan Enrique. La lancha tenía marcas de rasguños, y el supuesto dueño nunca apareció a reclamarla o dar testimonio a las autoridades. Se dio carpetazo al caso, ya que no se encontraron a ninguno de ellos. Sin embargo, los padres de los chicos siguieron buscando con la esperanza de hallarlos. Fue hasta el miércoles 22 de noviembre, cuando en las orillas se encontraron un grabador de audio Zoom H2N y un LSP4 en un morral perteneciente a Daniela Gutiérrez. Pero lo peor aún no empezaba. Las cámaras encontradas fueron restauradas por las autoridades. El rollo de la cámara Kodak fue revelado y del video de la cámara Sony se recuperó solo el 60% de la grabación total. Se convocó en una reunión privada a los familiares de los chicos en el Salón del Pueblo ubicado en el 2º piso de la presidencia de Teoloyucán, solo para entregar peores noticias. Las voces de los chicos fueron reconocidas por los padres y al reunir todas las evidencias, esto fue lo que pasó. Audio Zoom H2N. Daniela dice: nos encontramos en la orilla de la laguna de Zumpango esperando documentar actividad paranormal. Apenas son las 10 de la noche, y mis compañeros y yo estamos colocando el equipo necesario, motivados por relatos contados por habitantes de Santo Tomás. Audio Zoom HDOSN. Daniela dice: traemos un poco de caramelos que sobraron del Día de Muertos y comida para estos días. Luis complementa: debimos venir en pleno 2 de noviembre, pero grabamos el recorrido de Día de Muertos en el Panteón de Teoloyucán. Juan dice:
Daniela, ¿dónde dejaste los cassettes? Daniela contesta. Están en el estuche dentro del auto. Al parecer todo iba normal durante su investigación. El video mostraba que fueron 2 veces a la isla sin ninguna señal o suceso extraño. En la primera visita a la isla fueron los 3 compañeros en la lancha. En la segunda ocasión solo fueron Luis y Juan Enrique a realizar un recorrido. Video de la cámara Sony. Se aprecia una resolución muy opaca a pesar de las lámparas colocadas en la lancha. Estaban a punto de llegar a la isla cuando se percatan de algo muy extraño. Se escucharon 3 golpes seguidos en la lancha. Luis señala a la isla, pero Juan Enrique no vio nada. A lo lejos se notaba una silueta oscura apreciándose cada una de sus curvas entre las sombras. Se escuchaban cantos leves entre las imágenes poco apreciables. Regresaron a la orilla y grabaron a Daniela quitándose la ropa mientras entraba al agua helada. Cuando la chica comenzaba a nadar, una niebla espesa cubrió por completo todo el lugar. Fue entonces que le perdieron el rastro a la joven. Al ver que Daniela se les podía perder, Juan le pidió a Luis que se adentrara en la laguna, y así fue mientras todo esto pasaba frente a sus ojos. Luis se lanzó al agua en lo que Juan Enrique grababa todo lo sucedido. De repente Luis comenzó a gritar, y cada segundo que pasaba los gritos de Luis se escuchaban cada vez más fuertes. Juan Enrique deja la cámara en los asientos de la lancha, se avienta al agua, y se escucharon los llantos del joven durante al menos 30 segundos más, mientras se pudo escuchar algo similar al espantoso sonido de decenas de llantos desgarradores de gente sufriendo al unísono. Pero entre todo este griterío, sobresalía un canto hermoso y penetrante, que cada vez se hacía más grave, dejando a las demás voces en segundo plano. La cinta del grabador de audio siguió filmando alrededor de 15 minutos más, y luego solo se escuchó un silencio inquietante, que solo se podría romper con el silbido del viento soplando sobre el agua. El caso hasta hoy en día ha sido un gran misterio tanto para las autoridades de ese entonces como para las actuales. Un caso que hoy es poco recordado por los vecinos, ya que después de lo acontecido, nunca más volvieron a hablar del tema. A lo contrario de los familiares que siguen a las faldas de la laguna en busca de una respuesta, o al menos, esperan que sea la misma laguna quien expulse los cuerpos de los jóvenes que se presume hayan muerto esa noche. Cuenta la historia que en la década de los 60, un joven de aquella época es la única persona que logró ver a la sirena atraído por el canto de esta, el cual después de no cumplir una promesa al dejarlo ir y tener que regresar con ella, la sirena lo mató. Hay una advertencia que ha trascendido por generaciones de que si llegan a secar la laguna, caerá una gran maldición en los pueblos cercanos. Mi mamá vivía en un pueblito al lado de una laguna en la que se cree que vive una sirena. Hay varias personas que cuentan haberla visto y que es muy bonita. Bueno, mi abuelo falleció ahogado en esa laguna, y varias personas más son las que han muerto de la misma forma. Se dice que es la sirena quien los atrae y los ahoga. Yo era muy pequeño cuando mi abuelo falleció. Tendría unos 4 años y aún recuerdo muy poco de ese día que nos dieron la noticia. Un par de días antes, mi abuelo salió a caminar con uno de mis primos, un niño de 3 años más o menos. Salieron temprano, pero ya no regresaron. Fue hasta el día siguiente que llegó mi primo solo a la casa de mis abuelos llorando. No supimos qué pasó, o dónde se quedó toda la noche porque los estuvieron buscando el día anterior y hasta la fecha mi primo no recuerda nada. Y lo único que pudo decir fue que el abuelo resbaló. Lo estuvieron buscando varios días y hasta que fueron los buzos y lo encontraron en el fondo de la laguna. Y aquí es donde entra la teoría. Mucha gente cree que a mi abuelo lo ahogó la sirena, pues muchos se sorprendieron ya que él era un excelente nadador que varias veces había atravesado a nado la laguna. Aunque la versión oficial y la que aceptamos es que mi abuelo andaba de borrachito con sus amigos, y en una de esas cayó al agua y no pudo salir. Aún así queda la duda de dónde estuvo mi primo todo el día y noche, y cómo regresó solo a la casa que no está precisamente cerca del lago. Son varios los que dicen haberla visto. Dicen que cuando está bajo el agua es como un pez de muchos colores que brillan con la luz del sol o la luna, y cuando está afuera es una mujer hermosa. Y una historia aparte que no sé si tenga que ver con la sirena, pero sí sucede en esa laguna. La mamá de mi novia me contó que cuando ella era joven salió con algunos de sus sobrinos a un día de campo a esa laguna,
y que de repente apareció un toro negro enorme que se abalanzó sobre ellos y la embistió. Pero se metió al agua con ella, que se había quedado agarrada del animal, y la quiso ahogar ahí. Por suerte, un señor que estaba pescando en su lancha los vio y fue a auxiliarla y ahuyentó al animal que cada vez la metía más y más adentro del lago. Esas son mis anécdotas relacionadas con sirenas. Hola, señor Artemio. Me da mucho gusto que pueda leer mi historia. Y el día de hoy quiero contarle 2 sucesos extraños relacionados con sirenas que ocurrieron en mi país. A diferencia de la sirena europea, la sirena andina tiene la característica de ser completamente humana. Tiene el cabello rubio y la piel muy blanca. Vive en lagunas generalmente retiradas, lejos de los poblados. Conocí una vez a un señor que laboraba como agricultor. Una noche que regresaba a su casa se nubló de tal forma el cielo que decidió meterse a dormir a un sembradío. Era verano, así que lo máximo a lo que debía temer era a los bichos. Casi sin darse cuenta, se quedó completamente dormido. Despertó ligeramente al notar que ya no estaba en el sembradío. Una mujer rubia se lo estaba llevando, tirando de él por el cuello de la camisa. Sin pensarlo 2 veces, el hombre le dio puñetazos con la mano izquierda. Cuando le pregunté por qué con la mano izquierda, me dijo que esa era la mejor forma de liberarse de cualquier ente sobrenatural. Si intentas patearlo o darle con la derecha no conseguirás nada, pero si le das únicamente con la mano izquierda puedes hacerle mucho daño. La mujer se quejó de dolor. Desesperada le suplicó que ya no lo hiciera, y que si le dejaba de pegar le entregaría a su hija para que hiciera con ella lo que quisiera. Más por querer retirarse de la situación, el tipo dejó de pegarle. Cuando vio que la mujer desaparecía pensó en retirarse, pero unos segundos después ella volvió acompañada de otra mujer aún más bella que ella. La sirena la presentó como su hija y le dijo al hombre que podía llevársela. El hombre solo se limitó a amenazarlas con volver a darle una paliza, a las 2 ahora, si es que no se marchaban. Asustadas, los 2 entes se retiraron, y de esta forma él se libró de tener tratos con aquellos seres. El segundo relato tuvo como protagonista a un joven conductor de camión. Al momento de bajar de un pueblo en las alturas de los Andes, lo sorprendió una lluvia torrencial, con lo que no logró cubrir el camino que se había planteado. Detuvo el camión para evitar cualquier accidente. La lluvia cesó, pero prefirió esperar un poco a que el lodo se afirmara y las ruedas de su vehículo no patinaran. Descendió del camión, y acaso para pasar el tiempo, se entretuvo arrojando piedritas al río que corría metros abajo. Creyendo que sería mejor aprovechar en descansar mientras esperaba que la tierra secara, se echó a dormir dentro de su camión, dejando las luces altas por si alguien pensaba pasar en vehículo a toda velocidad por allí. Cuando ya había conciliado el sueño, escuchó que alguien abría la puerta del camión. Se despertó de golpe al tiempo que una lluvia de piedritas le caía en la cara. Quien le había arrojado las piedras era una mujer rubia muy hermosa, pero también bastante enojada. «¿Por qué le tiras piedras a mi casa?», exclamó ella furiosa. «¿Que no sabes que me duele?». El joven conductor quedó tan asustado que no pudo decir nada. La mujer solo se dio media vuelta. Salió del camión, se acercó al precipicio y sin decir nada más, se arrojó al río. ¿Y ustedes? ¿Conocen historias de sirenas en sus países? Cuenta la leyenda que hace muchos, pero muchos años, en los días lluviosos y llenos de neblina, en la laguna de Ojo de Agua, aparecía una bella mujer con cola de pez. Quienes la veían quedaban hipnotizados por su rostro, figura, voz melodiosa y por las riquezas que carga entre las manos en una jícara llena de joyas, que guarda con encantador recelo. Los hombres que se aventuraban a admirarla y acercarse, caían rendidos a sus encantos sin pensar lo que sucedería después. La joven se valía de su infinita hermosura para atraerles y lograr que accedieran a ayudarla. Doña Sol, una anciana que vive cerca del lugar, recuerda que sus padres y abuelos le contaban la leyenda de la sirena de Ojo de Agua, que aparecía justo el día de San Juan, 24 de junio, en medio de ese cuerpo de agua que brota del cerro de Escamela. Decían que a veces nadaba en el centro de la laguna y comenzaba a cantar. Su voz era tan hermosa que atraía a quienes caminaban por ahí. Uno fue hechizado por su voz y respondió a su llamado.
La ancianita relata que, según la leyenda, la sirena se acercó a la orilla y le pidió que la llevara en brazos hasta la iglesia de Santa Gertrudis, que está junto al cementerio municipal, y como recompensa le daría las joyas que guardaba en la jícara que tenía. El hombre, hechizado por su belleza y voz, y también atraído por el regalo que recibiría hacía lo que le pedía, accedió sin pensarlo. Solo le puso una condición, que al llevarla no volteara a ningún lado. Solo podía observar al frente, pasara lo que pasara. La cargó sobre su espalda pues su peso era ligero, pero conforme se acercaba a la iglesia, la que habían escuchado como la melodiosa voz de la joven se transformó en un grito desgarrador y ensordecedor, además de que su cuerpo, que al principio sentía ligero, era una carga tan pesada que no podía sostenerlo. Dicen que esto hizo que volteara a ver a la sirena y se dio cuenta que la hermosa mujer se había convertido en una horrible criatura. Sobre el fin de ese hombre hay muchas versiones. Una de ellas dice que espantado huyó del lugar y jamás se volvió a saber de él. Otros dicen que murió en ese instante. Otros más, que se volvió loco y huyó sin saberse nada de él. Si esta leyenda es cierta, nadie sabe. Pero los orizabeños que la conocen evitan acercarse a Ojo de Agua durante la madrugada, mucho menos el 24 de junio. Y si por alguna causa están cerca y la ven o escuchan, saben que tienen que alejarse lo más rápido posible hasta llegar a la iglesia más cercana, pues hay quienes dicen que ya muy entrada la noche, cuando hay mucha neblina, se escucha una melodiosa voz que sale de ese afluente. Buen día, don Artemio. Les quiero compartir un relato que me pasó hace mucho tiempo. Lo relaciono con sirenas, pero en sí no sé qué pudo haber sido. Ustedes, denme su opinión o si les ha pasado algo con seres del elemento agua. Por el año 2014 salimos en familia con 3 tíos y sus respectivas esposas e hijos de vacaciones a Veracruz. Estuvimos visitando distintas playas, entre ellas Chachalacas. Nos quedamos en un hotel justo enfrente del río que desemboca en el mar. Llegamos de día, turisteamos un rato y en la noche estuvimos tomando un poco. Después, cada familia se fue a su habitación y nos dormimos. Como entre las 2:30, 3 de la madrugada, mi hermanito estaba llorando mucho y me desperté. Dijo que una señora estaba cantando y que quería llevárselo. Quise decirle a mi mamá, pero vi que mi papá ya estaba despierto y sentado junto a una mesa pequeña que estaba en la habitación. Se estaba agarrando la cabeza como desesperado. Le dije que mi hermano estaba llorando y él no le hizo caso. Me volteó a ver feo y me gritó, «¡Cállate!». Mi mamá despertó y me dijo, «¿Qué pasa?». Le conté y me dijo que me fuera a dormir, que mi papá estaba borracho. Al otro día nos juntamos todos para desayunar, y uno de mis tíos dijo que en la noche escuchaba a alguien cantar y que sus gemelos estaban llorando, que querían ir a meterse al mar. Otro tío comentó que se sentía desesperado por salirse del hotel, que sentía que algo lo llamaba y que tenía como ganas de tomar agua salada. Uno más comentó que no pudo dormir porque también escuchaba como si estuvieran tarareando una canción. Mi mamá y yo les contamos lo que había pasado con mi hermano, y mi papá dijo que él nunca lo escuchó llorar y que tampoco recordaba haberme gritado, pero que sí se escuchaba una canción muy relajante. Ninguna de las mujeres escuchamos ni sentimos nada. Regresamos al hotel a recoger nuestras cosas, y resulta que un chavo que se hospedaba en ese mismo hotel se salió con su novia en la noche y se ahogó. Un señor que vendía pulseras nos dijo que lo habían ahogado las sirenas, que siempre que regresáramos a esa playa encerráramos bien a los hombres porque a ellas no les gustan los hombres y que las mujeres no las pueden escuchar. Varios vendedores nos dijeron que ahí habitan muchas sirenas y que son muy malas, que se alimentan del alma de los hombres y niños, que no son bonitas, que son demonios y que llegaban a golpear a las mujeres que trataban de impedir que se llevaran a los hombres. Nos fuimos de esa playa con la curiosidad de qué fue lo que inquietó tanto a los varones. Pues resulta que de pequeña estuve mucho tiempo en un internado ortodoxo aquí en Guatemala, muy estricto. Teníamos películas muy selectas al igual que actividades. Una vez llegaron Madre Ivonne, Madre María y Madre Inés Ayau con la señorita Mónica, la maestra de las mayores. Nos juntaron a todos los grados y nos dijeron que nos iban a enseñar unas fotos en ese tipo de cine. Nosotros pensamos que otra vez sería ver una película de los mártires y santos,
Pero resulta que la señorita Mónica empezó diciendo que ella para sus vacaciones fue al mar abierto con su recién comprometido, y para sorpresa de todos, había en la pantalla una sirena a la par de la señorita Mónica. La habían casado por error o algo así. Me acuerdo de que dijo que estaban en el yate y la sirena estaba tendida en el piso de madera del bote, y era horrible, no como pintan en las películas que son hermosas, feísima, de color verde. Se le veían los pechos y sus manos como las nuestras, pero lo que unía sus dedos era esa cosa que tienen los patos, y uñas largas. Realmente son feas. Nos contó que el gobierno se las quitó porque la sirena ya estaba muerta y no supieron más. Pero me dirán, ¿cómo sabes que es real? Pues porque en el internado no nos dejaban creer en cosas fantasiosas. Repito, eran extremadamente estrictos. Lo que sí fue extraño fue que las madres nos hayan permitido ver esto. Quizá nos querían preparar para algo, o la verdad no lo sé. Pero después de eso agregaron a nuestras tardes de cine las películas, las de la Sirenita, lo que significaba que aceptaron la existencia de estos seres.